Bien, entonces, la idea sería meternos con OSLAC, con lo que ustedes leyeron, y en base a lo que ustedes leyeron, a lo que uno va interactuando en esta media horita que nos va a quedar, nos tendría que quedar como todo articuladito. ¿Pudieron leer todo de OSLAC? No. No, llegaron a por lo menos Sí. penetración. Igual hay Sí, varios de ustedes que ya han todas. aportado en penetración ideológica y en el texto este de Bertoni. Quiere decir que el que aportó llegó a leer hasta ahí. Los que leyeron, ¿lograron integrar todo? Sí, ¿O parte? ¿Quién dijo sí? yo. Dale. Tabela, danos una mano. Sí. Así empezamos. OSLAC, 4 tipos de penetraciones. ¿Qué es lo que deberíamos saber de esas 4 tipos de penetraciones? ¿Quiero buscar el libro? Dale, debería estar ¿Lo acá. tengo anotado? Hola. Gracias. El que no lo tiene va a buscar el libro, ¿eh? En el caso que lo necesiten. Esperamos a Tabela. El resto, vamos, mientras lo esperamos. ¿Qué es lo que deberíamos saber de esas 4 tipos de penetraciones que patean? Yo tengo una pregunta. Sí. Dale. Yo. ¿Sí? Porque viste que en la penetración represiva, tipo, entendí como tipo lo que es en sí. Y Sí. viste que, bueno, en las diferentes medidas, pero no entiendo todavía para qué serviría la modalidad cooptativa. Bien, ahí vamos a todos. Bien, vamos a eso. Vamos a eso de lo básico. A ver, ¿todo el mundo entiende para qué son las 4 o qué significan los 4 tipos de penetraciones o de modalidades? Sí. Sí, ¿para qué son? ¿Qué es lo que intenta explicarnos a través de eso? Sí, que Formar, Pará, se puede decir de Montilla, que... estás hablando, pero no se escucha nada. ¿No? No mucho. A ver, ahora. ¿Se escucha más así? Sí, ahí se escucha perfecto. Bueno, está diciendo de que lo que intenta es poder terminar de unir a la población, porque a lo largo, más que nada, al principio se estaba tratando de conquistar más el territorio y por ahí de independizarlo. El problema ahora era que toda la población en sí no estaba nacionalizada, como dice Oslar, Sí. porque nunca se vieron como una unidad en sí. Claro. Sobre Yo todo entendí entre Buenos como Aires y que... las provincias, que siempre estaban con dificultades, todo el tema de los sanitarios y federales. Entonces, la idea de estos mecanismos era poder unir a toda la población y para que todos se vean para que todos se puedan llamar argentinos. Bien, estamos de acuerdo. ¿Quién iba a decir algo recién? Era un varón. Yo entendí como Dale. que fueron todas medidas, y más que medidas, sucesos que permitieron la unión de todo el territorio. Estamos de acuerdo. A ver, ¿qué es lo que me importa? Y un poco es en función de la pregunta también de Moglia recién. Oslac entiende, para 1860, nosotros, que es lo último que por ahí ustedes vieron con Cecilia, nosotros no tenemos todavía un Estado nacional conformado. ¿Estamos? Lo último que ustedes vieron era cómo Mitre le ganaba a Urquiza en Pavón, y sabemos que desde ahí, un añito después tenés la presidencia de Mitre, después será la de Sarmiento, posteriormente la de Sarmiento. El tipo sostiene que en esos 18, 19 años se da el proceso de formación de ese Estado Nacional. Obviamente, el punto de llegada es la formación de ese Estado Nacional, pero el punto de partida está todavía bastante lejos de ser un Estado Nacional conformado. ¿Hasta ahora vamos? Entonces, es un proceso de formación bastante gradual que él, de alguna manera, lo que hace es distinguir 4 esferas de cosas o 4 mecanismos a través de los cuales ese Estado Nacional se fue conformando. El primer mecanismo, a ver, cuando ustedes miran lo de Oslac lo que hace constantemente es una especie de, en cada una de esas modalidades, hace una especie de antes y después. Por ejemplo, penetración represiva. ¿Qué es lo que dice Oslac en penetración represiva? ¿Cuál es? Sí. A ver, cuando vos vas a definir un Estado entre muchos de los elementos que tiene que tener, Oslac define que tiene que haber
como un aparato represivo o una institución encargada de reprimir. ¿Qué es una institución encargada de reprimir? Como que a través de la violencia o de las amenazas se pueda movilizar todo. Bien, a ver, a través de la violencia. No tiene que ver con amenazas, tiene que ver con una cuestión de pensarlo hoy. No sé, Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas reprimen y las Fuerzas Armadas tienen una característica particular. El Estado, o sea, quien gobierna, no el Estado, quien gobierna hoy, presidente, pero así como cuando fue Macri o cuando fue Cristina previamente, lo que tienen es, quien gobierna tiene el monopolio de la fuerza. Quiere decir que en realidad es la máxima autoridad de esa fuerza represiva. Ahora, para llegar a eso, o sea, para llegar a institucionalizar una fuerza armada, para llegar a tener a toda una institución militar que a vos te presta atención, solamente a vos que gobernás, requiere de un proceso. De hecho, ¿cuál es la característica previa a la formación de esas Fuerzas Armadas monopólicas por parte del Estado? ¿Quiénes comparten, previo a 1862, la capacidad de tener Fuerzas Armadas? Para ustedes. Las Fuerzas Armadas locales. Las Fuerzas Armadas locales, ¿qué quiere decir? Cada provincia, antes de 1862, tiene la posibilidad, o siempre tuvo la posibilidad de tener sus propias milicias armadas. Es decir, hasta 1862, la razón por la cual las provincias se podían matar a trompadas entre ellos, de hecho pensemos Caseros, Pavón, es ¿por qué? ¿Por qué es? Más allá de las razones que tengan en contra. Digo, ¿por qué Entre Ríos puede matarse en una guerra contra Buenos Aires? El hecho Porque ya de que tenían un ejército. Bien, porque tenían ejércitos provinciales. Hoy, Argentina 2020, ¿existen ejércitos provinciales? No. No. No, No. no existe. El ejército es uno y es nacional. Entonces, en penetración represiva, lo que Oslak intenta explicar es cómo se produce la formación de este ejército nacional, que es único, que es monopólico y que solamente lo puede manejar quien gobierne desde la capital. En ese sentido, lo que él le plantea es un montón de estrategias. ¿Dónde te das cuenta que se está formando un ejército de carácter nacional? En el texto de Oslak. Varios lo pusieron en el foro, así que lo tienen que saber. ¿De dónde te das cuenta que vos tenés un ejército en formación? ¿Qué hace el Estado para formar ese ejército? Si no tenés nada y tenés que formarlo de golpe. Gastar recursos. Bien, Mandarlos lo que a- muestra, bien, lo que dice Lombardo, y está más que bien, es, por ejemplo, tenés todo un Estado desde Mitre en adelante que lo que hace es gastar recursos, un gasto público del Estado, porque tenés que crear algo que no existe. Quiere decir que tenés que comprar la ropa, los uniformes. Reclutar gente. Tal cual, reclutar gente, comprarles la ropa de los uniformes, alimentarlos, un sueldo, armamento. Cosas que en realidad no tenías y como ahora vas a empezar a tener, nada, de alguna manera tenés que gastar, tiene que haber plata destinada a eso. A la par, obviamente, cuando vos empieces a crear estos ejércitos nacionales, ¿qué tenés que ir quitándole a las provincias? Autonomía. Autonomía y sus ejércitos provinciales. Sí. Quiere decir que a medida que vos le vayas quitando esa autonomía y los vayas como incorporando ese Estado nacional, la pregunta es, ¿se lo van a tomar bien todas las provincias? No. No, entonces, No. ¿qué va a estar lleno de qué a lo largo de todo este proceso de formación del Estado nacional? Levantamientos. Levantamientos, estamos un montón de levantamientos. Chacho Peñalosa, Felipe Varela, Carlos Tejedor, tipos que de diferentes provincias van a empezar a ver con mucha mala onda lo que está pasando con Buenos Aires, y lo que van a intentar hacer todo el tiempo es La toma de poder. exactamente, intentar frenar esa construcción del Estado Nacional. Mientras más cerca nos vayamos a 1880, menos chances van a tener de formarlo. Mientras más cerca estemos de la formación definitiva del Estado Nacional, más fuerte el ejército. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Siguieron el planteo? Sí. Bien, Sí. ahora vamos acá. Vamos un segundo acá. A ver, ¿lo ven, no? Sí. Sí. Bien. Este mapita de acá, ¿ven incluso la flecha? Sí.
Bien. Sí. Este mapita de acá, lo que intenta, no lo intenta demostrar. Esto es Argentina, o sea, lo que está coloreado es Argentina 1860. Estamos muy lejos de lo que es Argentina 2020. Nos falta todavía la mitad o un poco más del territorio. Vamos a hacer un ejemplo acá. La Rioja, vamos a hacer Catamarca y Santiago del Estero. Es al azar el ejemplo. A ver, Catamarca es una provincia que rechaza el Estado Nacional. Quiere decir que Catamarca va a intentar levantarse contra Mitre, contra Sarmiento, contra Avellaneda. Santiago del Estero, o la partecita esta de Santiago del Estero, va a ser la provincia que en realidad no se opone tanto al gobierno central. A ver, dentro de la totalidad de estas provincias que van a formar parte de nuestro país, algunas lo van a hacer por las buenas y otros u otras lo van a hacer por las malas. Si lo hacen por las buenas, es a través de un mecanismo cooptativo. Y ahí voy a la respuesta o a lo que me preguntaba Moglia. ¿Qué quiere decir cooptativo? ¿Qué es cooptar? ¿Alguien sabe lo que es cooptar? Negociar. No es negociar. Gestión de apoyos, A ver, Bárbara, creo que dijiste vos. ¿Cómo? como la captación de apoyos entre los sectores dominantes locales y gobiernos Exactamente. provinciales. A ver, cooptar es captar apoyos. Quiere decir que cooptar, si yo les digo, por ejemplo, en el caso del cuarto C, ustedes cooptaron a principio de año a Bárbara. ¿Qué les estoy diciendo? Que captamos. Que la agarraron del cuarto B como estaba antes y se la llevaron por las buenas, en este caso, ella decidió que quería irse para cuarto C. Entonces, ¿cuál es la idea? El segundo mecanismo que nos plantea Oxlack es el mecanismo cooptativo. Es decir, no todas las provincias entraron a ese Estado Nacional por las malas. Muchas lo decidieron por las buenas. Ahora, la pregunta para entender por qué lo decidieron por las buenas es más, pensémoslo nosotros. ¿Cómo les parece a ustedes que podría ser posible que una provincia acepte por las buenas formar parte de ese Estado Nacional? Obtener un beneficio. Bien, ¿cuál es el beneficio que te parece a vos que va a buscar? La aduana Que de van a Buenos Aires. ser, y además van a ser mucho más grandes. Sí, pero digo, ¿cuál sería? Busquemos un beneficio. ¿Cuál te parece que es el beneficio más obvio que va a buscar una provincia? La entrada Riquezas. por el puerto de Buenos Aires. Económica, alguien lo dijo por ahí. A ver, económico. Si yo soy a ver, hay una parte de la parte de penetración cooptativa en donde Oxlack dice algo así como se utilizó a los gobernadores provinciales como voceros. ¿Qué quiere decir que se utilice a los gobernadores provinciales como voceros? Suponete que yo soy el gobernador de Santiago del Estero y yo acepté de buena gana formar parte de ese Estado Nacional. A cambio de algo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, porque sí, porque soy nacionalista, no. La verdad que estamos lejos de ser Argentina a nivel nacional. Entonces, si yo acepto, la pregunta es, ¿por qué acepto? ¿Y por qué yo me vuelvo en un vocero de las necesidades provinciales frente al gobierno central? Como que empezás a representar a tu propio pueblo, se podría Exacto. decir. Entonces, cuando a vos, el gobierno central, a vos te dé una mano, la verdad es que el gobierno central tiene poca idea de lo que está pasando en Santiago del Estero. Vos sos quien se los transmite. Bien, yo soy el que se lo transmito. Entonces, yo voy a decir, mirá, lo que necesitamos en realidad es, no sé, tiro cualquiera, plata para, porque la verdad que tenemos muy pocas escuelas y entendemos que las escuelas son importantes y hay muy pocas por habitante. Están todos hacinados en las escuelas que existen. Gobierno central, ¿qué hace? Desde escuelas. Manda Le da la plata. Le va a otorgar la plata. Bien, ¿sí? le da la Claro, plata si vos te para- unís a nosotros, Ahí está, yo recibo esa plata, yo creo Escuela de Santiago del Estero. ¿Qué es lo que yo, como gobernante, empiezo a reflexionar sobre formar parte del Estado Nacional? De que vas a ser dependiente. ¿Sí? Pero, ¿está tan mal? No, no está no, nada porque mal. te dan beneficios. Bien, te das Claro. cuenta de formar parte del Estado Nacional, en realidad puede ser muy beneficioso. Y por ahí ya no dependés tanto de tus propios ingresos, sino Total. más de la nación en general. Entonces, Coincido. eso termina conveniéndole a por ahí las provincias que en sí solas no tienen tantos ingresos.
coincido plenamente con lo que dice Pilar. A ver, ¿qué es lo importante de ver esto? Que en realidad muchas de las provincias, y vamos por ahí un poquito de vuelta al mapa, muchas de las provincias son provincias que han ingresado de mala forma al Estado Nacional, Catamarca es uno, pero Santiago del Estero lo hace por las buenas. Y así como Santiago del Estero lo hace por las buenas, también por ahí lo hizo Córdoba por las buenas. Pero porque entendió, a través de lo que diría Oslak, mecanismos cooptativos, entendió de los beneficios que implicaba formar parte de ese nuevo Estado Nacional. ¿Me siguieron? Ahora, el otro elemento, y van a ver que yo los estoy viendo para que vean que se relacionan, y ahora van a ver que se relacionan todos. El otro elemento es el elemento, la penetración material. A ver, ¿qué es penetración material? ¿A qué le presta atención en la penetración material? Lo que Es serían como- las... Sí, ahora. No, decilo. Tranqui, decilo vos, dejá. Cualquiera, ¿eh? Vamos, dale. Sin vergüenza, acá si se equivocan no importa, está todo más que bien. Como que van a empezar a ponerse de acuerdo para formar obras, construcciones y demás, establecimientos. ¿Cuál es la idea de la penetración material? Terminar formando un qué nacional. Estado completo. Un mercado Unido. nacional. Estamos, Sí. volvemos a lo mismo, es un mercado nacional lo que busca formar. A ver, acá volvemos a la parte, lo que les dije al principio. El plus de Oslak es que intenta por todos los medios mostrarte cómo era antes y cómo tiene que terminar siendo. Ahora, en la parte material, Oslak lo que dice es la característica de la Argentina de 1860 es que económicamente tiene tendencias centrífugas. ¿Qué quiere decir con tendencias centrífugas? Alguien, esta es difícil igual, ¿eh? Pueden no tener ni idea. Bien, a ver. ¿Puedes repetir ¿Qué la es? pregunta? Sí, Oslak lo que dice previo a 1860 es el Estado, o sea, la Argentina para 1860, económicamente lo que tiene es tendencias centrífugas. Achicarse. No es achicarse. Pregunta, ¿todo el mundo sabe lo que es centrifugar? Sí, como, Sí. ¿Qué es centrifuga? si no me equivoco, es el proceso de secado. Sí, ahí está, Una cosa así. centrifuga la ropa. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la ropa se centrifuga. O sea, vos tenés, para aquel que alguna vez haya entrado, haya colgado una ropa. Si vos, aquellos lavarropas que vos metés la ropa como desde arriba, o sea, que vos abrís y el tambor es así, cuando vos abrís ese lavarropa, ¿dónde está la ropa? ¿Dónde queda la ropa después del Abajo. centrifugado? No, En eso los es costados. a los costados. Estamos, o sea, si vos centrifugás, que es ese mecanismo así, lo que genera cuando vos abrís el lavarropa, siempre pensando en esos tambores que son así, ¿no? O sea, que vos metés la ropa desde arriba, te queda todo pegado a los costados, porque la misma velocidad con la que centrifuga hace que la ropa te quede como a los costados, en las paredes del tambor. Argentina, Buenos Aires, estamos acá, ¿no? Tendencias centrífugas a nivel económico. ¿Qué quiere decir? Esto es el norte de Argentina, hoy Jujuy o Salta. ¿A qué región o a qué otro país está conectado económicamente? Paraguay. Bien, o... Chile. No, Chile está para el lado. Bien. Está, esto lo va a ver, esto lo va a ver como así. Uruguay. ¡No! No, pero- cuenta para acá. ¿Quién dijo eso, A ver, Jujuy, Uruguay. chicos. Jujuy y Salta para 1860 están conectados económicamente con lo que hoy es Bolivia o con lo que hoy es Perú. Mendoza, San Juan, ¿con quién está conectado? Con Chile. Con Chile. Con Chile. ¿Qué quiere decir? Fíjense las flechitas que yo les estoy tratando de marcar. Estos son tendencias centrífugas. Fíjense que en realidad las regiones que están adentro de la Argentina, en realidad están conectadas comercialmente con países externos. A ver, ¿qué es lo que hay que modificar o qué es lo que hay que hacer para empezar a crear un mercado nacional? ¿Qué les parece a ustedes que hay que intentar hacer? Unirse todos, empecemos por ahí. Unificar. Claro. ¿Hay que qué? Perdón.
Unificarse. dejen de responder a los otros países y empiecen a responder a Argentina. Bien, que dejen de relacionarse comercialmente con los otros países, o por lo menos que lo hagan menos, y que lo empiecen a hacer con Argentina o con el mercado nacional. Pensemos que esto, además, no se los estoy diciendo, digo, pero cada provincia, por ejemplo, lo que tiene son, para este momento, aduanas internas. ¿Qué son aduanas internas? ¿Qué es una aduana? El comercio con controla- otros. Sí, controla todo lo que entra y sale del país. Ahí está, controla lo que entra y sale del país. O sea, nosotros, ¿dónde vamos? Pasamos por aduana. ¿Cuándo pasamos por aduana? Bye. Cuando Cuando vamos a pasamos de Bueno, país. el país. Cuando Por vemos provincia. y llegamos a Ezeiza, ahí pasamos por la aduana. Quiere decir que hay una cuando vos entras al país. Pero si vos te vas de Buenos Aires a Entre Ríos, ¿pasás por aduana? Sí. No, No, no hay aduana. Vamos, o sea, no hay aduanas provinciales. Qué fruta, qué sé yo. Por otro lado, además de que haya aduanas provinciales, o sea, cortes acá, lo que vos tenés es cada una de estas regiones tienen monedas diferentes. Es decir, Jujuy se maneja para 1860 con metales propios de lo que es Potosí y con lo que aceptan en hoy Bolivia, mientras de repente el resto del territorio argentino se maneja con otro tipo de moneda. Quiere decir que no hay nada integrado. ¿Se entiende la idea? Sí, como Ahora, la pregunta es, ¿qué elemento material o cuál es el elemento material por excelencia que va a empezar a generar integración económica? La moneda. La moneda, es verdad, de a poquito tenés que sacar las monedas de todos los lugares y reemplazarlas por una sola, pero hay una cosa que va a agilizar bastante la integración económica. ¿Cuál es? ¿Cuál les parece a ustedes que es al menos? En cuanto a producción, En cuanto a producción. A ver, pensemos acá. 1870, ¿lo ven en el mapa? Sí. 1870, 1890, 1910. ¿Qué es esto? transporte, la red de transporte de ¿Red de qué? ferrocarril. Ferrocarril. A ver, ferrocarril, que es algo que parece absolutamente secundario. El ferrocarril para la historia argentina es vital. Porque en 1870, el primer grafiquito que vemos acá había tendencias centrífugas. Esta región comerciaba con el norte, esta comerciaba con Chile, esta por ahí comerciaba con Paraguay, y ¿para dónde no comerciaban? El interior. Al interior. ¿Estamos? O sea, toda esta región está desconectada. ¿Por qué es importante el ferrocarril si lo empezamos a ver desde acá? Porque Empieza a conectar las diferentes unificación. puntas. Bien, Claro, completa unificación. empezás a conectar rápidamente diferentes puntos argentinos. Y acá es cuando vos decís, pará, el ferrocarril es un tipo de penetración material, porque te ayuda a la creación de un mercado nacional. Pero a ver, que a vos te pase el ferrocarril por tu provincia, ¿te beneficia económicamente? Sí. Sí. Quiere decir que, volvemos al mapa de acá. Si yo, Santiago del Estero, era pro Buenos Aires o pro gobierno central, y Catamarca no lo era, cuando yo acepto formar parte de ese gobierno central y el gobierno central empiece a crear ferrocarriles, ¿por dónde les parece a ustedes que va a pasar más rápido? Por las provincias a las que no están adheridas a... Bien, a las que están adheridas. Entonces, el ferrocarril acá va a pasar más rápido por Santiago del Estero, y ese ferrocarril lo que va a generar es un crecimiento económico gigante para Santiago del Estero. Cuando los catamarqueños vean esta situación, ¿de qué se van a convencer más rápidamente? de que hay que adherirse. Bien, de lo bueno que, de los Les conviene. beneficios. Ahí está, de lo que conviene. Entonces, el ferrocarril progresivamente va a ir tocando todas las regiones provinciales que forman parte de lo que hoy es Argentina. Y a medida que va tocando esas regiones comerciales, lo que yo me preguntaría es ¿hacia dónde va a empezar a direccionarse la economía argentina? ¿Hacia dónde va a ir? A Buenos Aires. A Buenos Aires. ¿Y de Buenos Aires hacia dónde va a ir? Exterior. Bien, Europa. puerto de Buenos Aires, y desde el puerto de Buenos Aires se va a ir al exterior, obviamente Inglaterra, principal comprador, y después lo veremos más adelante.
Miremos un segundo que lo saqué y después me di cuenta que estaba bueno verlo. Fijémonos un segundo al mapa de 1910. ¿A dónde terminan todas las vías? No, Buenos Aires. Buenos Aires. Aires. Estamos de acuerdo, es un abanico y eso que no lo vemos completo. Cuando se complete todo es un abanico que termina todo en el puerto de Buenos Aires. ¿Por qué necesitamos ese tren que te lleva al puerto de Buenos Aires? Porque del puerto de Buenos Aires es donde entra y sale todo. Bien, porque es de donde va a entrar y salir mercadería. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende cómo se fue formando un mercado de tipo nacional? Sí. Integrado y mirando lo que uno define históricamente como mirando hacia el Atlántico. Además de esto, el ferrocarril es también un buen ejemplo de penetración represiva. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero pregunta, Sí. ¿el ferrocarril pasaba por los lugares que no estaban adheridos a Buenos Aires? Eventualmente pasará por todos lados, pero al momento de tener que definir dónde, por ahí es una buena concesión hacia el gobernador pro gobierno central. Eventualmente para 1910, 1920 va a pasar por toda Argentina. Pero para 1910, 1920 ya tenés un Estado nacional formado hace varias décadas. Pregunta, ¿por qué el ferrocarril podría ser tomado como un mecanismo también represivo? Porque Facilita la creación cuando- del mercado. cuando pasa por algunas provincias y por algunas no, o sea, afecta muy bien a las provincias por las que pasa y muy mal para las provincias por las que no pasa. Suponete, a ver, supongamos que Catamarca sigue sin querer formar parte del Estado Nacional. ¿Qué haces con el ferrocarril? Hay un levantamiento en Catamarca. Por Catamarca. Que deje de pasar Sí, Catamarca. te unís, Claro. o te hundís, Bien, ¿es básicamente. más rápido o es más Unido lento de económicamente. imprimir a Catamarca? Perdón, Iñaki, tuyo. Y se queda unido económicamente. Queda unido económicamente. Y si no se quiere unir igual, ¿qué pasa con el ferrocarril? ¿Es más fácil o menos fácil reprimirlos? Es Menos fácil. Más permitirlo. fácil. No, más fácil. Llenás el ferrocarril de gendarmes y en una noche están en Catamarca. Ah, sí. Entonces, en realidad, el ferrocarril lo que te hace incluso es, más allá de que sea algo estrictamente económico, lo que te La permite movilización es, por el territorio. tal cual, movilización, accesibilidad al territorio, más velocidad. Estamos, incluso te permite, si uno lo querría explicar, también podría ser pensado como una penetración ideológica, porque si bien no tiene nada de ideología, el ferrocarril va a permitir que pueblos que por ahí siempre estuvieron desconectados, porque para ir de Jujuy a Buenos Aires necesitabas 3 semanas de viaje, ahora lo tenés, a ver, ahora llegás a Jujuy en un día. Les permite a ese pueblo muy disperso empezar a verse como un grupo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, a medida que vos vas armando estas penetraciones, la última que nos dice Oslak es la ideológica. ¿Qué es la penetración ideológica? Sobre el pensamiento. Bien, ¿qué tenés que lograr? Que todos se sientan uno mismo, como que todos se sientan argentinos, que todos tengan el se mismo sientan argentinos. pensamiento. Bien, que en realidad para el momento es claro de que no se sienten argentinos. Estamos, entonces, en ese sentido tenemos un par de mecanismos. ¿Cuáles son esos mecanismos que dice Oslak? ¿Cómo les bajás línea ideológica? ¿Cómo los argentinizás? Las escuelas se utilizaron, Bien. las fiestas. Sí, Fechas patrias. fechas patrias, los monumentos, las estatuas en las plazas, los Los museos. símbolos Estoy pensando en el patrios. texto de Bertoni. A ver, ¿el texto de Bertoni les pareció muy duro? No. No, a ver, el texto de Bertoni es perfecto para meterse con penetración ideológica. Estamos, a ver, básicamente ese texto de Bertoni te permite ver cómo, y te permite ver que en realidad el Estado lo que hizo es, a ver, como que puso en funcionamiento un montón de estrategias para intentar que esa población que previamente, en 1860, se odiaban entre ellos, o sea, la provincia del Haya interior- una, sí, haya una unificación entre ellos. o sea, Ahí, vos- como bien dice, que tenga la misma ideología. tal cual, o sea, que se sientan argentinos, que aprendan como, mira lo que te diría, que aprendan a quererse,
como un grupo unido o como dirían, como una comunidad imaginada. ¿Se entiende? O sea, el tema es, para 1860 no existe esa comunidad imaginada, porque de hecho venimos de guerra de caseros y de pavón. Y sin embargo, para 1880, diría Oslak, y Bertoni le da la razón, lo que está queriendo, a ver, lo que habría hecho ese Estado es haber puesto en funcionamiento un montón de estrategias para lograr que la población al interior de este territorio finalmente se uniera como un grupo unido. ¿Se entendió? ¿Entendió? Sí, sí. ¿Sí? ¿Llegaron? Sí, yo tengo una duda, pero Dale. es de penetración, ahí te digo, Dale, material. dale. ¿Se podría decir de que busco la unificación del mercado para beneficiarse ellos mismos en vez de que a los demás que están en el exterior? Ellos mismos, el gobierno central. Claro. Como que busco la unificación en las provincias y que ellas ya no comercien con el exterior, sino que lo hagan todos unidos. A ver, al fin y al cabo no digo que no lo van a hacer, porque hoy Jujuy sigue comerciando con el exterior. Lo que yo digo es, Minimizarlo. lo que están queriendo hacer es, Disminuirlo. por ahí, Incluir otros Tal cual. mercados. o integrarse como mercado. A ver, por ejemplo, a ver, no me sale, como tenerse en cuenta como regiones económicas internas. Por Y ejemplo, por ahí generar otro tipo de dependencia, ¿en qué sentido? en sentido de que, viste esto del ferrocarril, Sí, permite que la provincia a la que llega ujú. crezca mucho más económicamente y que también tenga acceso a otros productos, Total, y el yo puerto de diría, Buenos Aires. Entonces, coincido genera con- una relación de dependencia también si uno no tiene el ferrocarril y no se une a esta red de mercado. Coincido, e incluso intentar generar como complementariedad entre la región, entre las provincias argentinas. Por ejemplo, previo a todo esto, Mendoza producía vacas, o sea, ganado. Ahora, si yo hoy, 2020, les digo, chicos, Mendoza, ¿qué produce? Vino. 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 Nicolás. Y vos decís, ¿qué pasó con el ganado que vos producías? A ver, cuando vos complementás económicamente las regiones, vas a lograr que algunas regiones que por ahí producían algunos productos que eran más fáciles producir, por ejemplo, en Buenos Aires. ¿Dónde hay ganado vacuno en Argentina? En La Pampa. La Pampa, Buenos Aires, sur de Córdoba, sur de Santa Fe, Entre Ríos, digo, pero esa es la región especialmente dedicada al ganado. Antes, el ganado lo producían todas las provincias. Ahora lo que vos lográs es que cada provincia se vea como la parte de un todo. Entonces, por ejemplo, Tucumán va a empezar a producir azúcar o después limones, cosas que nosotros no producimos acá en Buenos Aires. Mendoza producirá vinos, o todo lo que es uvas, y así lo hará San Juan. Y entonces cada provincia empieza como a dedicarse especialmente a algo que otra provincia no se dedique. ¿Entiendes? Claro, Sí. antes producían todas vacas y no se aprovechaban. Ahora cada No sé uno todas produce vacas, digo, algo. pero por lo pronto antes había como más repetición de productos, por decirlo de alguna forma. Entonces, de alguna manera vos lográs crear ese mercado nacional integrado en donde ninguna de las provincias se pise entre sí respecto a lo que producen. Y que, obviamente, te lo dice el mapita ese, todo se vaya, a ver, todo termine en lo que sería el puerto de Buenos Aires, y del puerto de Buenos Aires vos exportes a Europa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Llegaron todos? ¿Entendieron? sí. Sí, sí. Sí. A ver, desde ya que los cuatro tipos de penetraciones son 4 tipos de penetraciones que suceden a la par. ¿Estamos de acuerdo? No es Bien. uno para después el otro, para después el otro. Es mientras se forma el Estado represivamente, se forma cooptativamente, se forma materialmente y se forma ideológicamente. ¿Estamos? ¿Llegamos todos? Sí. Sí. ¿Seguro? Sí, sí. Escuchen, tienen, tenemos un minuto de esto. Una cosa, fíjense el TP para hacer, fíjense de hacerlo de manera con alguna aplicación, toqueteen diferentes aplicaciones para que alguna les sirva. Fíjense que hay un foro habilitado, creo que hay un foro habilitado para dudas o consultas, lo utilizan si las tienen. Y esta clase está siendo grabada, no sé si se dieron cuenta, saluden.
Sí, el rec arriba a la derecha. Tal cual. La idea es, yo ahora la bajo, la subo al canal mío de YouTube, la bajo como link y ustedes la tienen entera por si la necesitan. ¿Estamos? Dale, subo joya. plataforma. Dale. Nada más. Listo. Será Vamos. hasta la próxima. Cualquier consulta, vayan al foro. Adiós. Chau, chau. Cuidan. Chau, chau. Buen fin de...